Ahora hablaremos sobre la circulación e inervación de la cabeza y del cuello. A cada lado del cuello encontramos dos grandes arterias, con sus ramas, la arteria carótida común y la arteria subclavia. Revisaremos primero la arteria carótida. Es la arteria más voluminosa del cuello, tiene dos diferentes orígenes de cada lado. La arteria carótida común izquierda proviene directamente del arco de la aorta. La arteria carótida común derecha proviene del tronco brachiocefálico. La arteria carótida común se bifurca en externa e interna a nivel de C3 y C4 o en el borde superior del cartílago tiroides. La carótida común, al igual que la carótida interna, no emite ninguna rama a nivel del cuello. En la bifurcación carotídea podemos encontrar dos estructuras. El seno carotídeo, que se encuentra en la porción que dará origen a la carótida interna, el cual funciona como vasoreceptor, detectando cambios de presión para regular los reflejos vasopresores, y el cuerpo carotídeo, que está en la bifurcación y funciona como quimiorreceptor, detectando los cambios en la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono principalmente. La arteria carótida externa emite 6 ramas colaterales: occipital, auricular posterior, tiroidea superior, lingual, faringe ascendente y facial, que puede recordar fácilmente con esta mnemotecnia: olla auricular, tiras linfafa. Las dos arterias terminales de la carótida externa son la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Otra arteria que vamos a revisar es la arteria subclavia. Al igual que la arteria carótida, la subclavia izquierda proviene directamente del arco de la aorta y la arteria subclavia derecha proviene del tronco brachiocefálico. Los ramos de la arteria subclavia se dividen, según su trayecto, en 3 grupos: ascendentes, que comprenden la arteria vertebral y la tiroidea inferior; las arterias descendentes, que son las arterias intercostal superior y torácica interna; y las arterias externas, la arteria escapular superior, la escapular posterior y la transversal superficial, la cervical ascendente y la cervical profunda. Ahora hablaremos sobre las venas. La vena más prominente del cuello es la vena yugular interna, que nace del foramen yugular. Se ubica lateral a la arteria carótida común y está dentro de la vaina carotidia. El nervio vago se encuentra entre la arteria y la vena dentro de la vaina. Sus afluentes son el tronco tirolingofacial, donde va a drenar parte de la vena tiroidea superior, la vena lingual y la vena facial, así también como la vena retromandibular, la vena tiroidea superior, la vena tiroidea media y la vena laríngea superior. La vena yugular externa se origina por la afluencia de la vena auricular posterior y la vena retromandibular. Sus afluentes son la vena yugular externa posterior y las venas cervicales transversas. La vena yugular anterior se origina por la confluencia de las venas submandibulares superficiales y va a terminar drenando en la vena subclavia. La vena subclavia es continuación de la vena axilar, pasa anterior al músculo escaleno y se encuentra anterior a la arteria subclavia. Sus afluentes son la vena cervical transversa, supraescapular, la vena intercostal superior, la yugular externa y la yugular anterior. Ahora hablaremos sobre la inervación del cuello. Esta está dada por el plexo cervical, que se forma por los ramos anteriores de los nervios C1, C2, C3 y C4, que van a dividir en ramos superficiales y ramos profundos. Los ramos superficiales tienen 3 arcos: el arco C1 y C2, que origina un ramo que se une con el nervio hipogloso, que darán los nervios para el músculo genioideo y el músculo tiroideo; el arco de C2 y C3, que da origen al nervio occipital menor, al nervio auricular mayor y al nervio transverso del cuello; el arco de C3 y C4, que van a formar los nervios supraclaviculares; y de C3, C4 y C5, que se va a formar el nervio fénico, que va a inervar directamente al músculo diafragma. Los ramos profundos son el asa cervical, que nos dará origen a la raíz superior del nervio hipogloso, y la raíz inferior de C1, C2 y C3, que van a inervar a los músculos infrayoideos y al músculo homoyoideo. Todo este conjunto de nervios forman el plexo cervical, localizado en el borde posterior del esternocleidomastoideo, también conocido como punto doloroso. La irrigación de la cabeza está dada por la arteria facial, que es la tercera rama colateral de la arteria carótida externa, y es la encargada de la mayor irrigación de la cara. Pasa por detrás del músculo digástrico, estiloideo y glándula submandibular. Se puede palpar en el borde anterior del músculo macetero al contraerlo. Sus ramas colaterales son la labial inferior, la labial superior, la arteria angular y la arteria nasal lateral.
La arteria temporal superficial también irriga a la cabeza. Otra arteria es la arteria occipital, que también es rama de la carótida externa, y la arteria auricular posterior. Las arterias supraorbitarias y supratroclear también irrigan la cabeza. Estas arterias son ramas de la arteria oftálmica, que a su vez es rama de la arteria carótida común interna. Una de las comunicaciones extra con intracraneal es la anastomosis de la arteria angular, rama de la arteria facial, con la arteria dorsal nasal, que es rama de la arteria oftálmica. Esto es de gran importancia clínica porque así se va a comunicar la circulación extracraneal con la circulación intracraneal. El drenaje venoso está dado por la vena facial y la vena retromandibular, que ya revisamos anteriormente. Y por último, la inervación está dada por el nervio facial, que va a atravesar la parótida junto con la vena retromandibular y la carótida externa. Este nervio facial va a dar sus 5 ramas terminales, las cuales son la temporal, la cigomática, la bucal, la mandibular y la cervical. Para que las aprendas de una mejor manera, podemos acordarnos de la siguiente mnemotecnia: te sigo buscando, maldita cerda. Temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical. Y así terminamos con la clase de irrigación, drenaje venoso e inervación de la cabeza y cuello. Nos vemos en la siguiente clase.